Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Mira ya en el Calvario, en la roca hay una cruz, muerte que tendrá la vida, nuevos hombres, nueva luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos vosotros. Humildemente nos acercamos hasta el Señor que con tanto amor nos llama, nos invita a vivir en intimidad con Él. Pero nosotros respondemos siempre mal. Somos cobardes, perezosos, envidiosos. Reconozcámoslo ante Él para que Él nos pueda sanar. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, llegar a lo que está por venir con los corazones limpios por el santo esfuerzo purificador de la penitencia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que es una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí, en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron. Le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar, unos mercaderes madianitas tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de los pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Gloria y alabanza a ti, Cristo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en él tiene vida eterna. Gloria y alabanza a ti, Cristo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les envió a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Intentaremos, como tenemos que hacer siempre, descubrir qué nos quiere decir hoy a nosotros el Señor a través de estas palabras suyas. Hay bastantes cosas que aparecen con bastante claridad. Por lo pronto, el nexo de unión entre las dos lecturas que hemos escuchado estaría en esa figura en la que se convierte José de lo que habría que pasar con Cristo, el Hijo del Padre. Y es la frase que dicen los hermanos de José, por un lado: mirad, ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo a un aljibe. Los labradores de la parábola de Jesús, cuando ven venir al Hijo, dicen: este es el heredero,
venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Matar, la solución que algunos, o por desgracia muchos, encuentran a sus reacciones, a sus problemas. La envidia es lo que ocupa el corazón de los hermanos y que les lleva a tenerle tanto odio que quieren matarlo. También la envidia, de alguna manera, estaba en el corazón de aquellos a quienes iba dirigida especialmente la parábola de Jesús, los dirigentes del pueblo judío. La envidia porque veían a Jesús realizar signos, milagros, y ellos no eran capaces de hacer nada semejante. Envidia por el éxito que tenía Jesús en sus predicaciones, mientras que a ellos no se les hacía caso. Y esa envidia corroe el corazón y les lleva también a buscar la muerte como solución a sus problemas. No es la envidia, evidentemente, lo único que provoca esa ansia asesina en el corazón humano. Es también la avaricia, es también la ira, la soberbia, el orgullo, el querer triunfar por encima de los otros, quitarse adversarios, etc. Es la solución que no es solución, que simplemente es una injusticia más que se comete en nuestro mundo. Pero volviendo al relato de la historia de José y sus hermanos, vemos que en el fondo de este relato hay una fe muy clara en el Dios providente, la providencia de Dios. Aparece con toda claridad lo que con su gracejo habitual decía Santa Teresa de Jesús, aquello de que Dios escribe derecho incluso con líneas torcidas. Las líneas torcidas las realizamos los hombres con nuestros defectos, nuestros pecados incluso, pero Dios sabe sacar provecho de ello. Y en este caso, José, vendido por envidia, aquellos mercaderes lo van a llevar a Egipto, donde después de pasar calamidades, porque acusado falsamente iba a terminar en la cárcel y condenado probablemente a muerte, sin embargo, debido a su capacidad que el Señor le había dado de interpretar los sueños, ayuda al faraón en sus sueños y de esta manera se convierte en la persona principal del reino después del faraón. Y de esta manera estaba en condiciones, cuando llegaron sus hermanos buscando alimento, de ayudarles a sus hermanos, a su padre, y de esta manera vinieron a parar a Egipto toda su tribu, su clan familiar, que allí en Egipto se convirtieron por primera vez en un pueblo al que el Señor iba a rescatar, y iniciando así ese cumplimiento de la promesa que el Señor le había hecho a Abraham de hacer el padre de un gran pueblo. En el caso de la parábola que Jesús cuenta, es evidentemente una forma de interpretar lo que iba a ocurrir con él. Incluso toda la historia de Israel, esos labradores o esos criados que envía primero el dueño de la viña a los labradores, pues son los profetas, son los enviados del Señor, llamando a la conversión, reclamando frutos, hasta que envía a su hijo. A él le harán caso, debido a esa historia de rechazo de la palabra de Dios por parte del pueblo de la alianza. Esperaba que, por lo menos por la palabra del Hijo, llena de poder y de autoridad, se inclinarían por fin a la obediencia. Pero sabemos muy bien que no fue así y Jesús lo sabía por adelantado. Su historia en este mundo terminaría en esa muerte ignominiosa que le propinan, inmerecida absolutamente. Pero Dios también en su caso escribió derecho con esas líneas torcidas, de tal manera que a él personalmente lo restableció por medio de la resurrección, lo restableció en su gloria y además
de paso, nos consiguió a toda la humanidad la salvación que Él nos había traído. Es esta lectura de la historia la que a nosotros también nos debe enseñar a no desesperar en los momentos difíciles de angustia, de fracaso, de dolor, porque también en nuestro caso el Señor escribe derecho con las líneas torcidas que realizamos los seres humanos. La viña es un lugar común en varios lugares de la Sagrada Escritura. Ya Isaías comparaba al pueblo de Israel con una viña que no daba fruto. El dueño de la viña esperaba que después de haberla cuidado tanto diera buenas uvas, pero solamente dio agrazones o agraces. Es decir, uvas que no estaban maduras y no servían para hacer vino, ni siquiera para ser comidas. En este caso, ahí sí hay frutos, en este uso que hace Jesús de la parábola de la viña. Sí hay frutos, pero esos frutos no son entregados a quien le corresponden. Se quedan los intermediarios con ellos. Por eso la parábola va dirigida fundamentalmente a la actitud de los que no son capaces de cumplir la misión que el Señor les había encomendado con honradez y con sinceridad. Pero de paso también está el problema del dar frutos. El Señor espera de nosotros que no retengamos los frutos de todo lo que Él nos ha dado. Hay, además de con la viña, también Jesús habla de este tema, por ejemplo, con la parábola de los talentos que tienen que dar fruto, los talentos que nos da el Señor. Y en esta Cuaresma, evidentemente, el Señor espera unos frutos. Y no solo en la Cuaresma, sino unos frutos que sean permanentes, que sigan durando. Y así lo que Él quiere y espera de nosotros es que Cuaresma a Cuaresma en nuestra vida vayamos dando pasos hacia la santidad. En nuestras manos, en nuestra libertad, la respuesta que demos libremente, está la capacidad de seguir a lo nuestro o de pararnos, pensar y decir no puede ser que ya le estemos negando, le sigamos negando al Señor los frutos que le corresponden. Tanto nos ha dado, tanto ha hecho por nosotros, que no es justo que no reciba nada de nuestra parte. Dejemos que el Señor nos diga al corazón estas palabras, que Él nos haga personalmente la llamada a darle nuestros frutos y que con la gracia que nos proporciona en la celebración de los sacramentos, pero también a través de la oración y de la escucha de su palabra, seamos capaces de reflexionar, de tomar decisiones y de ponerlas en práctica. Presentemos ahora nuestras súplicas al dueño de la viña, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por la Iglesia, que ha recibido en herencia las promesas y la salvación del antiguo pueblo de Dios, para que dé los frutos de conversión que el Padre espera de ella, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pastores de la Iglesia, enviados por Jesús para cuidar de su amada viña, para que ejerzan su misión con toda fidelidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jefes de las naciones, para que no olviden que son llamados a fomentar la sana convivencia y la paz entre las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no
por los que han abandonado los caminos que el Señor nos muestra como los más seguros para llegar a nuestra meta, para que, reconociendo su error, vuelvan sobre sus pasos y se abandonen a la misericordia divina, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren los horrores de la guerra, la debilidad de la enfermedad o el dolor de la soledad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que nos apliquemos seriamente a dar en esta Cuaresma frutos de fe, de amor, de santidad cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Padre Santo, ten paciencia con nosotros y sigue dándonos tu gracia para que no perdamos la participación en tu glorioso reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, oh Dios, que tu misericordia prepare debidamente a tus siervos y los conduzca a celebrar estos misterios con una conducta piadosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia, para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad, dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo,
en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa León, nuestro Obispo José y sus obispos auxiliares. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, con Ceferina y Angelito, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
de mi Padre. Tuve hambre y me disteis de comer. Estaba solo y me acompañasteis. Estaba triste y me alegrasteis. Estaba feliz y sonreísteis conmigo. Venid, benditos de mi Padre. Oremos. Señor, después de recibir la prenda de la eterna salvación, haz que la procuremos de tal modo que podamos llegar a ella, por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que concedas a tu pueblo la salud de alma y cuerpo, para que, haciendo el bien, merezca ser defendido siempre por tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Si vienes con